Me da muchísimo gusto recibir aquí en esta su casa a un artista. Soy Jesús Zapata, dándole la más cordial bienvenida Jesús, a Jorge Sergio Hernández Medrano. así es. Jorge, bienvenido. Gracias, gracias Jesús. Eh, Antes que entremos al tema, yo te quisiera pedir para que nuestro auditorio sepa con quién hablamos, que nos digas un poco de tu carrera musical y luego entremos a un tema que me parece extraordinario, la poesía y la música, con un, podríamos decir, un subtítulo, crear y evidenciar el silencio. Uy, qué poético. Sí, Platícanos de ti primero. ok. Hoy quiero leer un poema y después de que lea el poema, bueno, es que como ya en otros programas he hablado sobre digamos sobre mi currículum, así muy técnico el asunto, Sí. hoy quiero hacerlo muy artístico. Entonces, excelente, hoy excelente. voy a leer un poema creación mía y pues para que me conozcan de esta manera también, ¿no? Claro, ¿No? sí, sí. Entonces, Sí. si me permite. Por favor. Se llama Pronunciación en un solo saludo. Saludaba tus hermosos miradores cuando de tu pronunciación hiciste nacer un Je suis très bien. Y al momento me pronuncié a favor de ti, te participé en mis evocaciones, y por ti es que todo lo que evoco es bello. Bien olía tu chocolate que a profundidad tu boca besaba. Fue ahí el celo presente y encantador igual, pues mi deseo constante quería encontrarte. Quería encontrar tu boca mientras la otra boca por chocolate era yo. Mientras hacía sonar el piano aquel yo miraba la coherencia de cada onda. Las frecuencias me tatuaban ese hermoso nombre tuyo en cada parte. Los pies miraban a propósito de imaginarme a solas caminando contigo. Mas tu concentración era en la música, música que ya contienes tú. Hiciste surgir en mí, respetable dama de sueños, las sombras redimidas, los demonios persignados, las palmas de todo concierto, los humos de cada volcán domesticado. Ya delicada tu mano predicaba el único futuro de ese momento. No habrías de morir nunca en el tiempo este. El que te caminará por siempre a mi lado, el que te llevará Dios para encontrarme. Saludaba tu boca y tus hermosos miradores cuando de tu pronunciación hiciste nacer un Je suis très bien y al momento me pronuncié a favor de ti. Me pronuncié tuyo. ¿Y por qué esas palabras en francés? Pues ¿Qué te inspiró? ¿Quién un, te inspiró? no diré nombres. Ella lo sabe, ella lo sabe. Muy bien, muy bien. Pero quiero decir, o sea, que soy esto. No solo soy aquel que estudió música y que estudió composición y jazz y todo lo que ya he hablado en otros programas, sino también aquel hombre apasionado que trata de, digamos, de interpretar cada momento de la vida, porque la vida en sí es un acto hermenéutico, hay que estarlo interpretando a cada momento, cada símbolo, cada signo. Y peor aún cuando me gusta que los fenómenos que se me aparecen hagan surgir de mí música. Y por eso escogí este tema, porque yo pienso que al contrario la música no necesariamente surge de todos los sonidos que se generen, sino del silencio. Como esta imagen de muy de Miguel Ángel, que la figura ya está dentro, pero hay que nada más quitar lo que no sirve, ¿no? Entonces igual el sonido ya está contenido en el silencio y pues bueno, cada fenómeno me da una pauta para yo ir desbastando lo que no me funcione y surge el sonido puro, ¿no? De ahí la relación entre la música y la poesía en un primer plano. Entonces este soy yo, es parte de mi vida, es como un gran currículum y a la vez nada, porque hoy lo quise hacer un poco más poético. ¿Qué te parece? Sí. Me sorprendes porque ¿cuántos músicos son poetas? Pues todos los músicos buenos supongo que son poetas del sonido, ¿no? Supongo que Poetas del sonido. sí. Pero escribir poesía es otra cosa. No, sí, claro. Es otra cosa. Sí. ¿Qué te inspiró a esta mirada de creatividad, de imaginación, de estudio, de manejo del lenguaje? ¿Qué te llevó? ¿Qué te inspiró? Estaba yo en algún momento leyendo a Boecio, con un libro que se llama Las Consolaciones de la Filosofía, y creo que esa es mi principal fuente de inspiración. Es decir, a Boecio lo habían acusado de algo falso y lo castigaron
lo condenaron a muerte, y cuando estaba ya pues a punto de morir, escribe este tratado filosófico fundamental, digo fundamental en la vida de todo artista, de todo filósofo, obviamente. O sea, aquel filósofo que no lee ese libro, o aquel artista que no lee ese libro, está así como en la penumbra, ¿no? Sí. Y además para todo el mundo, o sea, es una herencia fantástica, ¿no?, que deja Boecio ahí en prisión, a sabiendas de que lo van a matar por algo injusto, y en vez de arrancarse de pasión y todo esto, se sienta a componer este tratado, que es casi como una divina comedia, pero para los filósofos, ¿no?, para la filosofía. Sí. Y en uno de los apartados tiene una clasificación de la música, en donde la clasifica en 3 partes, donde hace la música hasta arriba, digamos, mundana, luego hace la música humana, y luego hace la música instrumental hasta abajo, que sería como lo inmanente. La música instrumental es toda aquella música que nos aleja de nosotros mismos, la humana es toda aquella que nos hace eliminar el ego, y la mundana es del mundus, del cosmos, la que nos lleva a transitar por lo divino, digamos. Entonces esta figura a mí se me hizo fundamental, con todas las vivencias que usualmente tiene uno y que no le da más valor que el que solo el momento plasma, ¿no? Esa es una primera inspiración, digamos, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Pues escribiendo una novela epistolar, escribiendo mucha poesía, porque desde hace muchos años escribo poesía, solo que no me había atrevido yo a estarla sacando al aire, porque a veces tengo una vida muy monástica respecto al arte. Creo que es un encuentro con Dios, ¿no? Perdón a la audiencia. No, por favor, si de pronto me oigo muy gasmoño, muy mocho así, pero no es nada de eso. Es que creo que sí hay un volver a unir, ¿no?, un aspecto religioso en la música y en las artes en general. O sea, yo hablo de la música porque soy músico, o hablo de la poesía porque escribo y porque soy escritor, digamos, de ese rubro. Sobre todo escribo un poco de cuento, y no he llegado a la novela todavía. Tengo una novela muy cortita, pero no he llegado a ese asunto, pero me gusta más la brevedad y lo concreto, ¿no? Hasta cierto punto tengo poemas algo largos, pero creo que todo quehacer artístico requiere de un contacto con algo más allá que solo agarrar una pluma y escribir, o que solo agarrar ahora el ordenador, ¿no?, la computadora, y soltarse así, y hacer una cantidad de letras exorbitantes que no van a ningún lado. Creo que la vida nos provee de símbolos maravillosos que uno puede explotar, sí, para decir tantas cosas, y aún así el lenguaje a veces no alcanza para decir más de lo que se está percibiendo en ese momento, claro, o de lo que se quiere hacer percibir al que lea. Entonces, como es un contacto con algo divino para mí, trato de tenerlo muy privado, digamos, ¿no? Pero sí me lo he pasado haciendo esto, me lo he pasado grabando un disco, estoy terminando de bien masterizar un disco, ya grabé casi todo el disco. ¿Con quién estás haciendo? ¿Quién tiene el equipo para todo esto? Este ingeniero se llama Marcos Manuel Hernández, es un gran amigo mío, y tiene un buen estudio, un gran estudio, o sea, me ha ayudado mucho, digamos, ¿no? Qué bueno. Que en algunos de los programas comenté que él fue uno de los responsables para que yo llegara a ser músico, y él quería ser músico y se decidió siempre por la ingeniería en audio, y bueno, es fenomenal, ¿no? Tiene un oído increíble y me ha ayudado muchísimo en este proyecto, porque además no lo quise hacer de música clásica esta vez, lo quise hacer un poco de oldies y de cosas así, y jazz, ¿no? Lo combiné, oldies, jazz. Hay música de Bread, de David Bowie, de Charles Mingus, de Chet Baker, o sea, le cambaleché, pero los arreglos son míos, ¿no? O sea, es con arreglo mío. ¿Y cuántas piezas va a tener 14. 14 piezas. 14. Iban a ser 12, pero bueno, pues está uno ahí entrado tocando, y bueno, resulta que son 14. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Va a ser un CD? ¿O sí, va a ser un CD. Y muy pronto va a estar disponible también, me parece, en iTunes y todo esto. Qué bien. Ya ves que ahora los medios de comunicación y la tecnología, sí, bueno, no un mundo, pero básicamente me le he pasado haciendo eso, componiendo algunas otras obras y mucha poesía, ¿no? Pero además, fíjate, qué bueno que mencionas esto, porque a veces creemos que los artistas no tienen necesidad de comer, que los artistas están para dar. Claro. Y nada más. Bueno,
Yo he aprendido algo en este libro que se llama Las 12 leyes de la negociación. Es de un español, Alfred Font Barrot. Porque uno de los temas que además me gusta mucho expresado aquí en este libro es hablar de... Permíteme. Claro. Dice... a ver si lo encuentro. Dame un par de minutos. Claro, claro. A propósito de el valor de lo que se hace, del servicio que se otorga y que además merece una recompensa económica. Sí. ¿Por qué razón? Tú acabas de decir, de lo que estás produciendo lo estás llevando a internet para que las personas puedan adquirir. Sí. Que además resulta mucho más accesible cuando subes y cuánto estará costando, cuánto irá a costar el bajar información tuya, música tuya. Quién sabe, no tengo la más remota idea. Debo de decir que a veces sí estoy tan inmerso en el mundo del artista que luego no me fijo tanto en lo instrumental, ¿no? Ya vemos lo de Boesio, o sea, trato de no estar tanto en contacto con eso. Sin embargo, tienes razón, o sea, se debe de valorar ese trabajo además. Sí, porque sí. Bueno, uno lo puede hacer por gusto, pero hay colegas míos que lo hacen por verdadera, así real necesidad. Y cuando les dan menos de la mitad, pues bueno, no están valorando pero ni tantito su trabajo. Es cierto, sí. Bueno, no sé por qué no lo tengo aquí tan a la mano. Bueno, pero fíjate, menciona aquí el autor, dice, porque habla de los artistas, que los demás queremos, dámelo de gratis. Espérame, estamos hablando de tu carrera, de tu vida, de tu preparación, de todo lo que tú dices, te entregas claro. a lo que haces. Sí. Y eso es algo que merece una recompensa económica. Sí, Sí, definitivamente. Y yo creo que estamos muy acostumbrados a que hay muchas cosas que las queremos de gratis. Y la vida no es así. Y como mexicanos más. Desgraciadamente, digo, yo soy mexicano y amo a mi país, pero somos muy negligentes a veces, ¿no? Sí, es verdad. Por favor, continúa, porque es que no quiero dejar de leer esta parte, porque me parece interesantísimo. Luego somos injustos las personas. Bastante. Sí. Bastante. Y sobre todo si hablamos de los artistas. Bastante. Creo que no hemos en México dado el valor que se merecen los artistas. Hay lugares en Europa, es diferente. Claro. El aprecio que se tiene por los artistas es distinto. Sí, así Las personas viven y viven bien, siendo artistas. En México nos falta mucho por recorrer el sentido. Hablar de dinero. Lo voy a leer. Adelante. Dice, a veces hay que hablar e incluso interrumpir cuando el otro no está mencionando lo que tendría que mencionar. En general, la cuestión silenciada es el dinero. ¿Qué tal? Fíjate, mucha gente cree, o al menos eso sugiere su comportamiento, que puede disponer del tiempo y del trabajo de los demás sin remunerarlos. Ay, échate una, ¿no? Échate una de gratis. Échate que, ¿cómo dice? Échate un palomazo. Un palomazo, ¿verdad? Un palomazo, un hueso. Un palomazo, sí. Bueno, todavía el hueso sí te lo pagan, pero el palomazo no. Lo verdad. Que puede disponer del tiempo y del trabajo de los demás sin remunerarlos. Lo intentan, pero que lo consigan o no depende de nuestra respuesta. Los artistas y los profesionales, aunque también todo tipo de personas, son frecuentemente víctimas de este tipo de explotación. Recuerda, no seas una víctima. Cuando el otro no está dejando claro si te está pidiendo una presentación remunerada o más bien que seas miembro de una ONG de la que él es el único beneficiario, hay que salir de dudas. A continuación, encontrarás dos fórmulas asertivas que puedes utilizar según los casos para interrumpir al otro cuando la conversación se ha alargado varios minutos y todavía no le has oído hablar de dinero. Fórmula A. Veamos, para tomar la medida de la propuesta, ¿con qué presupuesto contáis para mi intervención?
¿Tienes dinero para mi presentación? Claro. La otra, para que determines si entra en vuestras previsiones, ¿quieres saber de manera aproximadamente cuánto os costará mi presentación artística? Fíjate, y es verdad. Dice, el otro lo comprenderá al instante. Si era un descuido, dará enseguida la explicación pertinente. Si era un abuso, balbuceará algo y desaparecerá. No volverá a intentar. Algo para recordar. La negociación es comunicación. Controla la comunicación verbal, las palabras y los silencios. Controla la comunicación no verbal. Ignora las negativas e injustificadas. No seas agresivo ni sumiso. Sé asertivo. Habla con un propósito. No tengas miedo al silencio. Transmite contenido sin adoptar formas amenazantes. Que lo sepan, no vas a trabajar gratis. Las personas son siempre personas. Actúa en consecuencia. Así es. Mira, cuánta verdad en esos conceptos. Sí. Yo espero, y de veras de todo corazón, porque es un trabajo de tu creatividad, es una expresión de tu creatividad, este CD que vas a publicar. No sé, ya tengas el costo al público ya considerado, pero los que deseen entonces encontrar la información y bajar la música en internet lo pueden hacer. Pero hoy todavía no. No, apenas están hasta terminando que de termines. masterizar. Hasta que O sea, ya está sí, sí. grabado todo, Sí. pero hay que terminar de masterizar. Ya más de la mitad de las canciones ya están masterizadas. Excelente, Yo ya las excelente. tengo, pero, y de hecho, a lo mejor en algún otro momento lo traigo para que Claro. lo pongamos y hablemos de ello. Por porque, supuesto pues, que bueno, sí, por supuesto. Hay que hablar, hay que comunicar, Sí, claro. hay que decir las cosas. Sí. Y yo creo que la otra parte es cuando tengas el CD, saber que el CD tiene un valor, Sí. tiene un costo. No, y además el costo tanto económico como simbólico, ¿no? O sea, porque sí son horas de trabajo y sí es pensarle, reorganizar los sonidos. Si X personaje o X compositor escribió una cosa y tú la tienes que arreglar, pues cómo la vas a cambiar sin que pierda su esencia y sin que deje de ser, sin que sea un plagio ni nada, pero que tenga a la vez tu sello. O sea, es todo un, claro, un ahí es donde mundo, entras, ¿no? Y entonces es tu sello personal. Claro, sí. Eso y más lo que tenga que costar, ¿no? En caso de que cueste. Muy bien. Pues mira, yo creo que este tipo de temas tenemos que hablarlos. Claro. Tenemos que hablarlos porque en México, lamentablemente, al artista no le hemos dado el valor que le corresponde. El artista es un especialista en lo suyo. Sí. Y le ha dedicado muchas horas de su vida. Tú eres muy joven y yo te preguntaría, ¿cuántos años de tu vida le has dedicado a la música? Híjole, hasta me dio tos. Pues toda la vida. Toda la vida, ¿verdad? Híjole, pues son 8 años de carrera, ¿no? Sí. O sea, la parte formal. La parte formal. Pero desde antes, desde que tú tuviste el gusto por la música. Desde que yo era un niño, sí, desde que yo era un niño. Yo le decía a veces a mi papá que esté en donde tenga que estar. Yo le decía que quería un juguete, ¿no? Del estante. Y a veces me consentía, pero a veces me decía no. Pero yo a veces le decía, quiero un disco de Mozart, me decía, agarra dos. Agarra uno de Mozart y uno de Beethoven. Entonces me sentaba a escuchar estos fenómenos. Es música que todavía pues adoro. Híjole, yo creo que tenía unos 4 años por ahí. ¿En serio? Sí. O sea, la música clásica, ¿tú la escuchaste desde esa edad? Desde niño. Claro que poco a poco uno la va entendiendo y como dijera por ahí Vladimir Ashkenazi, ¿no? Que al principio te gusta la música por cómo suena, o sea, la obra que es en sí. O sea, estás escuchando el Claro de Luna de Beethoven, sí, claro, o la Patética de Beethoven, no sé, la 40 de Mozart. Primero es la obra, pero después cuando avanzas en el quehacer musical, ya es lo que tú vas a hacer con la interpretación de esa obra, tu propia interpretación. Y luego viene, digamos, como que la parte de la dirección orquestal, en donde es lo que tú tienes que recomponer en la obra, no porque el compositor sea un tarado, pues evidentemente Mozart no, claro, ¿no? por supuesto, sino qué es lo que vas a hacer tú con ese fenómeno que tienes ahí en las manos y cómo lo vas a transmitir al mundo de tal manera
que no pierda su tejido original desde que se compuso, que si fue en 1700 y algo, 1756, 1880, ¿no? Dependiendo el compositor, y que hasta ahora siga sonando con esa intención, y hacerle al mundo saber eso es sumamente complejo, ¿no? Entonces digamos que son como los pasos que uno va siguiendo en la música. Pero sí, evidentemente desde que soy un niño tengo contacto con toda esta música, ¿no? Y con el jazz y con los oldies. A mi papá, a mi hermano también, bueno, a Slyman también le gustan mucho los oldies, entonces pues él y yo los hemos escuchado mucho. El jazz pues lo adoro también, de alguna manera lo estudié y me gusta mucho. Es otro lenguaje igual, ¿no? Incluso la farándula, el medio en el que te mueves de los jazzistas es muy difícil, es muy distinto al de los clásicos, claro. Y muy distinto al de los rockeros, y muy distinto al de los poperos y todo, ¿no? Hasta que desde mi perspectiva se desvirtúa la música, hasta que lo hacen solo la parte intertextual de eso. Es decir, sí es cierto que hay que valorar el trabajo de uno, pero no al grado en el que sacas con 3 acordes una canción porque vas a hacerte millonario con ese engaño a la gente, ¿no? Porque es un engaño a la gente, ¿no? Entonces es muy difícil mediar la parte artística, claro, con la parte comercial, ¿no? Sí. Eso, pero digamos desde niño he tenido este contacto con la música, maravillosa la música. ¿Quién fue el primero que te dio la oportunidad de escuchar ese tipo de música? ¿Tu papá? Sí, mi padre, definitivamente mi papá. Mi mamá también, mi mamá se acercó un poco más a la ópera, pero era en sí mi papá el que tenía todo el bagaje sinfónico. ¿Era músico tu papá? No, médico. ¿Médico? Sí, era médico. Y sí, dilo por favor. Y bueno, pues a mí me encantaba que ponía sus discos de Karajan, y desde entonces yo sabía quién era Karajan, ¿no? O ponía Furtwängler y quién es Furtwängler. Entonces me sonaba. Y hace poquito acabo de terminar una especie de especialización en dirección de orquesta. Hice un gran curso, un gran diplomado de dirección de orquesta. Nos presentamos, bueno, en la Biblioteca México, en Valderas. Sí. Nos presentamos con la orquesta de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música, y dirigí un poco Mozart ahí, como otro nivel. Y bueno, agradecí tantas horas que mi papá en algún momento me dejó escuchar eso, porque además tuve contacto con Karajan y con Furtwängler y con Celibidache y estos monstruos, y mi maestro de dirección pues fue discípulo de Karajan y de Celibidache, sí, en Alemania, ¿no? Sí, entonces en Alemania, sí. Pues vamos, o sea, haber llegado ahí fue algo único, ¿no? O sea, es algo que sucedió en este terreno de la música y la poesía, sucedió en ese fenómeno, en el primer momento en el que mi padre me puso la Sinfonía 40 de Mozart, que fue mi primera obra, y de ahí todos los discos y cassettes, porque había cassettes en aquel entonces, que me ponía y me decía, mira, escucha con atención esto, ¿no? Este es Dvorak, este es Beethoven, este es Brahms, este es Schumann, y me embriagué de eso, ¿no? Sí, claro. Muy dionisíaca la frase, pero así es. Sonidos y silencios, la música, ¿verdad? Así es. Sonidos y silencios, qué maravilloso. Nos falta mucho de cultura musical en México. Quiero hablar de diferentes tipos de música. Claro. Porque vamos, hay música que tiene un gran pegue ahorita, la música de banda. Ah, sí, instrumental, precisamente. Instrumental, ¿verdad? En el terreno de Boesio, ¿no? Sí. Inmanente. Sin embargo, otro tipo de música que te lleve a otros niveles, a otros mundos, a otras dimensiones, que te lo da también otro tipo de música. Y además, hay quienes siguen escribiendo, ¿cómo le podemos llamar? Música, buena música, si no música clásica, buena música. ¿O sí. qué concepto, qué adjetivo lo podríamos dar? Yo creo que sí, si algo aprendí cuando estaba estudiando mi carrera de jazzista y arreglista, y pues bueno, a la parte de que he estudiado música de piano, ¿no? De concierto, digamos, licenciatura en pianista concertista, hay mucho este roce entre los clásicos y los, pues,
del jazz para abajo, ¿no? O sea, digo el jazz porque están casi a la par de lo clásico desde mi perspectiva, ¿no? Y para abajo, ¿no? El rock y entonces iba a una escuela y unos decían, no, los clásicos, pues esos, si no tienen la partitura no hacen nada, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los otros dicen, no, ellos no pueden leer una partitura, ellos no saben interpretar aquí el texto que está aquí, una sonata de Mozart, ¿no? Una sonata de Haydn, no saben hacer eso ellos, ¿no? Y yo creo que es empatar ambos. Y entonces aquí hay ambos, en ambos bandos hay músicos fenomenales, por decir, le mando un saludo a mi amigo Alberto Cruz Prieto, que es un pianistazo de lo mejor que tenemos en México y que yo admiro así profundamente. De hecho, ahora el 31 iré a celebrar mi cumpleaños con él, porque fue mi cumpleaños el 19 de enero, tengo que hacerme promoción. Porque... Sí, claro. No, pero lo digo porque voy a estar conviviendo con él. Y bueno, yo lo he escuchado tocar música de Gershwin, de George Gershwin, que también te mete al mundo del jazz y del blues y del bebop. Y dice uno, wow, ¿no? Y él es un artista de bellas artes, él es un concertista de bellas artes. Y por el lado de los rockeros, digamos, o jazzistas, arreglistas, pues también, ¿no? Desde el underground de Chaka Khan hasta, no se diga Pink Floyd, que a mí me encanta, ¿no? Que son músicos que bueno, a nivel internacional. Pero en México también ha habido grandes exponentes, por decir el gran Mario Ruiz Armengol, que bueno, ¿no? O sea, sus canciones son increíbles, que por cierto en el disco vienen 3 canciones de Mario Ruiz Armengol. No hemos olvidado a Mario Ruiz Armengol. No, para nada. A veces le hacía los arreglos pero me refiero, a Agustín Lara, ¿no? Sí, pero me refiero a que la música de él ya no la escuchas como antes. Vamos, ¿quiénes son los que mandan la música? Las difusoras. Sí, y como no hay un club de fans que como Pedro Infante, que vamos, mantiene viva la llama de que se escuche la música de determinado intérprete, como el caso de Pedro Infante, ¿no? Allá en Estados Unidos a él, no sé si estoy bien o mal, eso que me corrija el maestro Alejandro Corona, que es quien le mando un saludo, que él es el especialista en esto, la persona idónea, quien ha tocado y grabado creo todo lo de Mario Ruiz Armengol. Creo que en Estados Unidos fue Oscar Peterson, alguien así, un jazzista muy importante, que a Mario Ruiz Armengol lo llamaba Mr. Harmony, ¿no? ¿En serio? Sí, o sea, de ese tamaño es Mario Ruiz Armengol, y luego nosotros como mexicanos no lo conocemos, ¿no? Sí. Estamos nefastos, pero él embona muy bien eso, tiene sus piececitas infantiles para que aprendan a tocar el piano, y mete unos bossa novas, unos pequeños jazz, ¿no? Que tiene ahí Little Jazz 1 y Little Jazz 2, tiene polquitas, ¿no? Música así, claro, con todo el genio, porque él sí tenía un bagaje cultural terrible, no como el genio dormido, llamémoslo así, digo dormido técnicamente hablando, de Gavilán de Soler, que también se me hace muy fundamental, que es una música de niños, pues sí, pero niños de todas las edades. Yo escucho eso y es fantástico. Tiene un tango, un bolero, tiene 3 marchas, o sea, tiene música de todo, ¿no? Y embonan, desde mi perspectiva, embonan muy bien el lenguaje clásico con el lenguaje, pues digamos, un tanto más popular, ¿no? Digo popular porque, como bien diría Aaron Copland, pues está esta clasificación de la música, en donde está la música culta, digamos, le llamo música popular, y música comercial, que es la que ya se hace sin cuidado y todo eso. Porque la popular sí tiene que ver con el impacto directo en el pueblo, o sea, en la psique, en las emociones de la gente misma que tiene contacto con esa música, y por eso no es nada despreciable, ¿no? Ningún tipo de música, siempre y cuando esté bien hecho y no engañen a la gente y pongan ahí dos acordes, una letra espantosa, una bola de gritos, que a veces están en los estudios de grabación, y me ha tocado ver a mí sesiones en donde se tardan horas arreglándoles las voces y arreglándoles todo porque no saben y no pueden. Y se tardan horas. Y venden además sus discos carísimos, y irlos a ver a veces al auditorio sale súper carísimo. Y bueno, pues no llegaron a ningún lado, ¿no? Es decir, esto es lo que le estás ofreciendo a la gente como artista, pues bueno, ¿dónde está
pues ahí sí donde está tu ética, ¿no? Donde Claro. está, dónde está lo que, Pero lo que, también, lo que es pero también ofendido depende, pero en el también, arte mismo, ¿no? pero también depende mucho del auditorio. Claro. Si el auditorio no se prepara, si el auditorio no estudia, no escucha de todo esto, pues se va a quedar también con un conocimiento muy, muy corto, ¿no? Claro. Te quiero comentar lo siguiente. Hablando con un médico cirujano, yo le preguntaba de cuál es el impacto de la música cuando un cirujano está en el quirófano. Y me dijo, se han hecho muchos estudios en el mundo de el impacto favorable, de la inspiración que produce la música cuando el cirujano está en el quirófano. Me quedé sorprendido. Y lógicamente para mí un ejemplo de esta inspiración musical es la de Benjamin Carson. Claro. El doctor Carson, ¿viste la película? De Manos Maravillosas. Sí, sí, sí. Manos Milagrosas. Manos Milagrosas. Manos Milagrosas. Este médico de color en Estados Unidos que logró hacer la separación de estos dos niños alemanes Sí, unidos por el cerebro. No, qué operación. La operación duró casi 24 horas. Casi 24 horas. Y la música que el doctor Carson tiene en sus operaciones es música de Händel. Fíjate nada más. Música de Händel. Y me decía este médico, dice, yo opero y siempre tengo música. Pero tengo música de todo tipo. Además es joven, entonces pues tiene música de jóvenes. Sí. Pero dice que la música lo inspira. Sí, sí. Debe de ser. Yo creo que, y más cuando se trata de esas bestias súper aladas y sagradas, como que yo tengo una clasificación extraña, porque hasta arriba está Bach, pero digamos que detrás hay un velo así enorme, que hay alguien que digamos le enseñó de alguna forma todo, y ese alguien es Vivaldi, ¿no? Entonces para mí es el parteaguas. Y luego Bach y Händel, que por cierto, como anécdota, Händel se acostumbraba a ir a darles en la torre a todos los músicos, agarraba así a su carreta y a su chofer y les decía, vamos a tal pueblo, aquí, allá, y aquí dicen que hay un organista en tal pueblo, vamos, y compito con él, y a todos les ganaba, excepto a dos. Uno fue Domenico Scarlatti, que empató con él en el clavicordio, clavecín y clavicordio, y cuando llegó con Bach, el segundo fue Bach, cuando llegó con Bach, le dijo al chofer de la carroza, le dijo, síguete, aquí no tenemos nada que hacer. Le dio un poquito de miedo. Pero bueno, es decir, no le quita la grandeza, ¿no? Sí, Mozart, por decir, es la música oficial del paraíso, dice Chorán, ¿no? Entonces, esa parte, pero digamos que son bestias sagradas y no, yo no dudo ni tantito este efecto que produce, sí, ¿no? Sí, fíjate. La música en las cirugías, en los niños, sí. en niños incluso con retrasos mentales, ¿no? Sí. Hay ciertos avances, se ha demostrado, se ha comprobado, y bueno, en cirugías tan complicadas, yo creo que sí es necesario poner algo así, porque si pones rock te pasas medio milímetro y lo dejas ciego para toda su vida, ¿no? Sin embargo, fíjate que te digo, me decía este médico, siendo un médico joven, de que él puede tener música de rock, por ejemplo. Pero yo le preguntaba, oiga doctor, ¿y eso no lo distrae? ¿No le hace perder su sentido de concentración? Dice, no. Un tema muy interesante el de la música, claro, en quirófanos. Sí. Me llamó mucho la atención ese tema, ¿eh? Sí. Un día me gustaría que tuviéramos médicos para que nos platiquen. Claro que sí. ¿Qué les produce? ¿Qué les da la música cuando están haciendo una operación? En el doctor Carson, una inspiración para, no sé, esta maestría en sus manos para poder hacer cortes precisos. Así. Imagínate, el poder separar dos cerebros. Yo tengo un grupo de alumnos de piano y también de creación literaria, porque fue herencia de Slyman. En lo que regresaba tenía su grupo de creación literaria, y bueno, yo me quedé a cargo del grupo oficialmente. Digo, los dos estábamos a cargo del grupo, pero él era el principal responsable y ahorita soy yo.
sí, sí. O sea, hago esas dos cosas también, pero al menos a los músicos, a mis alumnos de música, sí les digo que Goethe decía que la música era como arquitectura moviéndose, ¿no? Y la arquitectura pues era música petrificada, ¿no? Y que el tiempo se va construyendo con eso. Yo agrego a eso que en cualquiera de los procesos artísticos, y más en mi área que es la música, es tan similar al quirófano, porque a veces una imprecisión en una música como lo es Mozart, sí. te desencanta ya del mundo en donde te metiste. Entonces es fundamental tener una gran precisión. Por eso yo reconozco, aprecio y admiro demasiado esa precisión de los médicos, porque efectivamente tú te pasas medio milímetro y puede ser fatal, ¿no? Claro. Medio segundo y es fatal. O sea, el tiempo, la precisión, los instantes, el no dudar, son cosas que están detrás también del músico, pero que como el músico muestra de alguna manera sus emociones, solo la gente ve eso, ¿no? Y entonces pues no se queda más que en palomas ahí papaloteando, ¿no? Sintiendo bonito, pero no ven todo el trabajo inmenso que hay detrás. Claro. Y esa precisión de cirujano que les digo a mis alumnos que hay que tener cuando uno aborda la música, sobre todo por respeto a la memoria de esas bestias sagradas, ¿no? Sí. Ahora que la precisión requiere muchísima dedicación. Claro. Muchas horas. Definitivamente. Muchas horas. Así es. Déjame pensar en los jóvenes mexicanos. ¿Qué hacemos para que los jóvenes mexicanos tengan más sentido musical? Vamos, que crezcan musicalmente. Yo creo que primero que nada enseñarlos a responder sensitivamente, y pues sensitivamente me refiero así en el plano inmanente solo a los sentidos, porque a veces tocamos sin tocar, oímos sin oír, vemos sin ver, y eso es herencia de esta malformación de l'homo videns, ¿no? Que diría Giovanni Sartori, en donde el primer principio fue la televisión, pero ahorita son todos los medios así del internet que los absorben, que es increíble, pero es cierto. Pueden estar dos personas al lado conversando por el teléfono, ¿no? Y eso es cierto, o sea, eso la audiencia no me dejará mentir, ahí está. O sea, puedes estar al lado de alguien y puedes estar mensajeándote ahí y no hablarse. lado y no hablarse. Y entonces pasó algo muy similar en alguna ocasión que fui a Querétaro. Fui a Querétaro y estaba yo paseándome con un primo que estaba ahí con el teléfono, y entonces yo venía viendo extasiado así el paisaje, que además cada que voy, porque casi no salgo, cada que voy lo veo más transformado, ¿no? Ya veo que hay una fábrica por allá, y ya veo que pusieron otra escuela, pero bueno, todavía quedan áreas bonitas, áreas verdes. Yo voy viendo eso y es un milagro del silencio incluso, ¿no? Que aunque tenga sus sonidos así que le dan significado a ese momento, desde atrás está el sonido de lo que evoca el cerro que te está te está dando la bienvenida. Y yo le di un zape a mi primo y le dije: no es posible que tú estés aquí, o sea, en vez de estar viendo allá, o sea, ve lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y él me dijo: es que aquí también, si quiero al rato, ese cerro se llama no sé qué, y si quiero al rato lo bajo de internet. ¿Cómo? No puede ser posible. Yo creo que un primer camino para acercar a los jóvenes a la música, a la buena música además, que no necesariamente tiene que ser clásica, ojalá y sea así, pero bueno, puede ser jazz, puede ser oldies, que personas como Simply Red, ¿no? El grupo Simply Red, Lionel Richie, todos ellos son geniales. Kenny Rogers, Santa Esmeralda, o sea, son geniales, ¿no? Son geniales, ¿no? No necesariamente nos vamos a ir hasta el
no nos vamos a poner tan exigentes y pues, puro Beethoven está bien. Pero tampoco nos vamos a limitar en que nuestro mundo es el reggaetón, porque así es, exacto. O sea, sí. Porque ya hay una especie de enviciamiento de todos los sentidos. O sea, como no vemos lo que tenemos que ver en ese momento, el fenómeno en sí, estamos comiendo en algunas de mis clases o en muchas de mis clases con alumnos, cuando les doy clase de estética o de filosofía de la música, les digo que no podríamos sobrevivir, a lo mejor muchos, en un país de Oriente, cuya dieta básica es el arroz, y además el arroz hervido sin sabor y sin nada, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, no es sí, como chile. no es como ir a cualquiera de estos restaurantes así de empresitas que gringas, según japonés, pero son gringas, que venden sushi y le ponen mucho sabor, y a veces estás en un país de Oriente o conoces a gente así de Oriente que te da comida así tal cual, y te puede dar una bola de arroz servido y para ellos es el superalimento y para ti no sabe a nada porque nos enseñaron a ponerle al taco dos cucharadas de salsa, 4 kilos de limón por taco, ¿no? Además, entonces, a lo que voy con esto es que no nos sabe a nada el mundo, ¿no? A nada no nos sabe ya el mundo. Ya no le encontramos sabor a nada. Sí, nuestras promesas las rompemos cuando se nos da la gana. Nuestros pensamientos a veces ya no los enfocamos bien porque no nos sentimos conformes con lo que tocamos, con lo que vemos, con lo que sentimos, y lo que logramos sentir y tocar pues son pues estas inmanencias, estas cosas materiales que están solo a nuestro alcance, que además los medios juegan un papel fundamental en eso, claro. En donde si te van a poner como lo máximo en la música a un reggaetonero, pues y además la persona que está recibiendo esa información se limita a no investigar más allá de lo que tiene ahí enfrente y de la misma red incluso, que ya en internet uno puede encontrar todo, no, y puede sacar de todo ahí, pero no nada más es eso, sino investigar en la trascendencia del mundo, o sea, en lo que el mundo tiene para ofrecer, en el silencio mismo, ¿no?, del mundo. Mira, ahorita con lo que estás diciendo, ahorita quise buscar uno de los pensamientos de Stephen R. Covey, a propósito de cumplir con lo prometido. A propósito de cumplir con lo prometido. Se dice fácil. Se dice muy fácil. Pero ¿cuántas veces rompemos las promesas? Nos gusta. Es verdad. Como seres humanos a veces nos gusta hacer eso. Bueno, es que este libro es una recomendación de mi hijo Luis Ernesto Zapata Nieto, y me dijo: invierte, papá, en este tipo de libros. Sí. Este se llama La sabiduría y el legado. Oye, Jorge, ¿qué planes tienes en tu vida? Porque tú eres una persona joven, pero en tu vida, como un proyecto así de verte en 10, 15, 20 años, o verte los años que Dios te dé. Hijo, qué buena pregunta. Bueno, a propósito de las promesas, mi maestro de piano me dijo que le prometiera que yo iba a vivir 150 años. ¡Ándale! Entonces todavía me falta muchísimo, pero no me imagino de burócrata, no me imagino en una oficina, eso no me imagino haciendo cosas así. Yo creo que estoy tan contento con mi carrera porque me permite hacer tantas y tantas cosas sin tener que estar atado ahí a un escritorio, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que busco, tranquilidad. Ahora sí que, aunque suene también muy fácil, pero quiero amor, quiero mucha tranquilidad, quiero poder ser la música yo también, o sea, no solo hacerla, sino serla yo y poderla externar al mundo, y quiero ser un motivo también para que el mundo siga girando, porque a veces hay gente que su sola presencia no debería de permitirse en esta existencia y en este paso por la vida. Entonces, pues bueno, uno puede tener sus altas, sus bajas, sus errores, pero creo que siempre aprendiendo de eso y mirando para adelante, para lo que uno tenga que dar, pues con el corazón, ¿no? Claro.
Yo te sugiero que, sé que traes ahorita una agenda, sobre todo por la cuestión de la grabación del CD, Sí, de los conciertos. de los conciertos, pero date tiempo y sabes que aquí tienes una puerta abierta, Claro. pero además que podemos hacer un plan para que venga nuestro ingeniero